La casamentera de curvas pronunciadas llamó al jefe de la mafia imposible de conquistar, y sus siguientes palabras la dejaron atónita. No presentaría a ninguna mujer de mi agencia con usted. Nadie dijo una palabra. Ruby Callahan, una casamentera profesional de curvas generosas y carácter firme, acababa de declarar que Dante Valente era completamente imposible de enamorar, frente a su propia madre y frente a varios hombres que, de repente, lucían demasiado serios. Ruby no sabía quién era él. Solo sabía que la había interrumpido 6 veces, que había investigado a posibles candidatas sin su permiso y que trataba cada pregunta personal como si fuera un interrogatorio policial. Entonces la madre de Dante reveló la verdad. Ruby no estaba evaluando a un millonario cualquiera. Dante Valente era uno de los jefes de la mafia más poderosos de todo Estados Unidos. Ruby esperaba que él se enfureciera. En cambio, aquel hombre excepcionalmente atractivo se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigado. 30 días, dijo Dante. Ruby frunció el ceño. ¿30 días para qué? Encuéntreme una sola mujer que yo quiera volver a ver. Su mirada no se apartó de la de Ruby. Demuestre que tengo razón. Ruby había dado peores noticias antes. Le había dicho a millonarios que estaban obsesionados con su estatus, a ejecutivos que trataban las primeras citas como entrevistas de trabajo, y a un cirujano jubilado que corregir la gramática de una mujer antes del postre probablemente era la razón por la que nadie quería una segunda cita con él. Pero nunca había visto una sala reaccionar así. Dante Valente permaneció perfectamente inmóvil. ¿Ha llegado a esa conclusión después de 40 minutos? 37, corrigió Ruby. Los últimos 3 minutos fueron básicamente usted interrumpiéndome a mí. Uno de los hombres cercanos, de pronto, encontró el suelo absolutamente fascinante. El rostro de Dante apenas cambió. Ruby cerró su libreta. A ella solo le habían dicho que el hijo de Sofía era rico, soltero y difícil. Nada de eso importaba profesionalmente. La agencia de Ruby no vendía acceso a mujeres hermosas. Construía relaciones entre personas capaces de sostenerlas. Y este hombre, lo bastante atractivo como para hacer que la arrogancia pareciera casi razonable, había fracasado de forma espectacular. Usted pidió perfiles antes de responder preguntas básicas sobre sí mismo, dijo Ruby. Ordenó investigaciones de antecedentes sobre mujeres que ni siquiera ha conocido. Intentó desviar cada pregunta que no le gustó. Prefiero las preguntas útiles. Usted se refiere a las preguntas que puede controlar. Otra vez el silencio. Sofía Valente lucía sospechosamente satisfecha. Dante estudió a Ruby con la concentración inquietante de un hombre acostumbrado a hacer que los demás reconsideraran sus propias palabras. Ruby no lo hizo. ¿Qué exactamente me hace no apto? Usted trata la vulnerabilidad como si fuera una amenaza de seguridad. Algo se movió en los ojos de Dante. Fue pequeño. Pero Ruby se ganaba la vida notando las cosas pequeñas. Continuó. Si una mujer no está de acuerdo con usted, su primer instinto es averiguar por qué. No entender por qué. Averiguar por qué. Como si el desacuerdo tuviera que esconder una intención. Las personas normalmente esconden una intención. Esa frase es exactamente el problema. Se escuchó una tos discreta detrás de él. Ruby sospechó que alguien estaba conteniendo la risa. Dante lo ignoró. ¿Y su recomendación profesional? Mi recomendación profesional es no presentarle a nadie. Fue entonces cuando Sofía finalmente intervino. Quizás, dijo con calma, debí explicar un pequeño detalle antes de que llegaras. Ruby se volvió hacia ella. Sofía reveló entonces quién era realmente su hijo. El apellido Valente. La organización. El imperio legítimo que se extendía por navieras, construcción, hoteles, bienes raíces e inversiones. Y el poder no tan legítimo detrás de todo eso. Ruby volvió a mirar a Dante, lentamente. De pronto, muchos detalles cobraban sentido. Los hombres en la sala, la seguridad, la forma en que nadie lo interrumpía, excepto su madre. Ella acababa de decirle a Dante Valente, uno de los hombres más temidos de Estados Unidos, que le faltaba madurez emocional. Ruby consideró replantear sus palabras. No su conclusión. Entonces, dijo Dante, ¿mi identidad cambia su evaluación? Ruby eligió su respuesta con cuidado. No. Esta vez, Sofía sonrió abiertamente. Dante se recostó en su asiento. La mayoría de las personas, sospechaba Ruby, cambiaban en cuanto entendían su poder. Ella también había cambiado, ahora era mucho más consciente de su propia mortalidad.
Pero la incompatibilidad profesional seguía siendo incompatibilidad profesional. Entonces Dante propuso el desafío. 30 días, una sola mujer. No matrimonio, no amor. Ruby solo tenía que encontrar a alguien que él realmente quisiera volver a ver. Si lo logro, preguntó ella, usted admite que el problema no era yo. Ruby levantó una ceja. Eso no es exactamente lo que probaría. Por primera vez, Dante casi sonrió. ¿Y si fracasa? Entonces aprendo algo. No parece preocupado. Creo que casi todas las personas tienen a alguien con quien son compatibles. ¿Casi? Ruby tomó su libreta. Usted es la razón por la que dejo espacio para la incertidumbre estadística. La risa escondida detrás de Dante se convirtió en un ataque de tos. Los ojos de él no se apartaron de Ruby. 30 días, señorita Callahan. Ruby debió haberse negado. En cambio, extendió la mano. Porque debajo del control, la sospecha y esa cantidad intimidante de poder, había notado algo más. Dante no se había enfadado cuando ella lo desafió. Se había interesado. Eso significaba que había algo con lo que trabajar. 30 días, aceptó Ruby. Dante tomó su mano. Ruby no tenía idea de que encontrarle una mujer sería la parte más fácil del encargo. El verdadero problema sería convencerlo de que quisiera alguna de ellas. Para el tercer día, Ruby había descubierto que Dante Valente enfrentaba el romance exactamente como ella había temido, como una adquisición empresarial. Necesito los perfiles completos. No. Dante levantó la vista desde su escritorio. Ruby ya se había vuelto casi inmune a esa mirada. Historial, exposición financiera, relaciones anteriores, cargas familiares. No. Evaluaciones de seguridad. Definitivamente no. Dante entrelazó las manos. ¿Cómo espera que yo evalúe a estas mujeres? Ruby colocó su libreta sobre la mesa, entre los dos. Conociéndolas. Eso es ineficiente. Eso es una cita. Debería existir una distinción clara. La hay. En una adquisición empresarial, preguntarle a alguien si quiere hijos antes de pedir los entrantes se considera inusualmente agresivo. La expresión de Dante sugirió que estaba reconsiderando seriamente su estrategia para la cena. Ruby suspiró. Estos iban a ser los 30 días más largos de su carrera. Se negó a darle expedientes. En cambio, volvió a las preguntas que él había evitado en la primera entrevista. ¿Qué lo hace reír? Dante la miró fijamente. Ruby esperó. ¿Eso es relevante? El hecho de que no pueda responder empieza a serlo. Yo río. Maravilloso. Estamos progresando. ¿De qué se ríe? Otro silencio. Ruby anotó algo. ¿Qué escribió? Confidencial. Esta es mi evaluación. Y usted no la va a leer. Él parecía genuinamente ofendido por la existencia de límites que no había autorizado. Ruby continuó. ¿Cuándo fue la última vez que pidió perdón? Pido perdón cuando me equivoco. ¿Cuándo se equivocó por última vez? Dante hizo una pausa. Ruby bajó lentamente su bolígrafo. Vaya. Me he equivocado. Recientemente. Defina recientemente. Ella volvió a escribir. Los ojos de Dante se entrecerraron. ¿Qué escribió? Muy confidencial. Las preguntas se volvieron más incómodas a partir de ahí. ¿Qué hacía cuando alguien que amaba no estaba de acuerdo con él? ¿Cuándo había admitido miedo por última vez? ¿Podía distinguir entre proteger a alguien y controlarlo? Dante consideraba varias de esas preguntas ridículas. Ruby consideraba su irritación extremadamente reveladora. Aún así, empezó a organizar los encuentros. La primera mujer era exitosa, encantadora y hermosa. Dante rechazó una segunda cita. Me hizo más preguntas sobre mis propiedades que sobre mí. Ruby no pudo contradecirlo. La segunda era inteligente y socialmente elegante. También la rechazó. Estuvo de acuerdo con todo lo que dije. Tal vez le agradas. Nadie está de acuerdo con todo lo que digo. Ruby lo miró fijamente. Eso puede ser lo más consciente de sí mismo que ha dicho en toda la semana. La tercera cita terminó después de que Dante viera a la mujer hablarle con desdén a un mesero por un error menor. Ruby ni siquiera cuestionó su decisión. Esa en particular la incomodó por otra razón, porque estaba de acuerdo con él. El patrón continuó. No a través de citas interminables, sino a través de objeciones cada vez más reveladoras. Demasiado impresionada por su apellido. Demasiado complaciente. Demasiado interesada en la vida que su dinero podía ofrecer. Demasiado cuidadosa a su alrededor.
Ruby había esperado que Dante rechazara a las mujeres por no ser lo bastante hermosas, lo bastante conectadas, lo bastante refinadas o sofisticadas. Pero él casi nunca mencionaba nada de eso. En cambio, notaba el carácter. Especialmente cuando las personas creían que nadie importante las observaba. Eso complicó la evaluación inicial de Ruby. No lo suficiente como para hacerla arrepentirse. Pero sí lo suficiente como para hacerla sentir curiosidad. En su siguiente reunión de evaluación, Ruby repasó sus notas. Entonces, no quiere a alguien impresionada por su fortuna. No. Ni a alguien que esté de acuerdo con usted automáticamente. Correcto. Quiere a alguien dispuesta a decirle cuando se equivoca. Si tiene un argumento convincente. Ruby lo miró por encima de su libreta. Naturalmente. Y debe tratar a las personas con respeto, sin importar su posición, añadió Dante. El bolígrafo de Ruby se detuvo medio segundo. Ahí estaba, otra vez. Otro requisito que sonaba extrañamente familiar. Ella desechó el pensamiento. Su trabajo era identificar patrones, no insertarse en ellos. ¿Algo más? Dante la observó. No debe intimidarse fácilmente. Ruby lo anotó. ¿Independiente? Sí. ¿Cómoda para contradecirlo? Dentro de lo razonable. Ruby sonrió apenas. Anotaré que sí. Dante la observó hacerlo exactamente así. Luego, en lugar de preguntar por la próxima candidata, preguntó. ¿Siempre discute tanto con sus clientes? Ruby levantó la vista. Solo con los difíciles. ¿Y cuántos clientes califican como difíciles? Actualmente, cerró la libreta, 1. Por primera vez, Dante rió. Fue breve e inesperado. Ruby lo miró fijamente. Dante lo notó de inmediato. ¿Qué? Ella volvió a abrir su libreta. Nada. ¿Qué está escribiendo? Ruby sonrió. Finalmente encontré la respuesta a la primera pregunta. 2 semanas después de iniciado el desafío, Ruby dejó de preguntarse por qué Dante rechazaba a las mujeres. Empezó a preguntarse qué, exactamente, haría que se quedara con una. Estaban sentados frente a frente, después de que otra presentación perfectamente respetable terminara en otro no perfectamente definitivo. Ruby pasó a una página en blanco. Intentemos algo distinto. Describa a la mujer que realmente quiere. Pensé que ese era su trabajo. Mi trabajo sería más fácil si mi cliente dejara de rechazar a todas las que elijo. Dante se recostó. Ruby levantó su bolígrafo. Independiente. Sí. Pero leal. Obviamente. Segura de sí misma. Sí. Pero compasiva. Eso no es una contradicción. Yo no dije que lo fuera. Su expresión decía otra cosa. Dante continuó. Debe tener sus propias opiniones. ¿Incluso cuando son inconvenientes? Especialmente entonces. Ruby lo anotó. No debe impresionarse por el dinero, añadió él. Eso elimina un porcentaje sorprendente de personas que salen voluntariamente con multimillonarios. Entonces elimínelas. ¿Cómoda con su reputación? Lo suficientemente cómoda como para no temerla. El bolígrafo de Ruby se movió más despacio. Amable. No de manera actuada. Es decir, cualquiera puede ser gentil con alguien útil. A mí me importa cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada. Ruby dejó de escribir. Dante lo notó. ¿Qué? Nada. Está haciendo eso otra vez. ¿Qué cosa? Descubrir algo y fingir que no lo hizo. Ruby retomó la escritura. Estoy documentando sus estándares cada vez más imposibles. Del otro lado de la sala, Sofía bebía su té en silencio. Se había unido a ellos bajo la excusa inocente de querer saber si su inversión en los servicios de Ruby estaba dando resultados. Casi no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su mirada viajó una vez de Dante a Ruby, y luego a la libreta entre ambos. Ruby continuó. Debe ser lo bastante inteligente como para reconocer cuando alguien la está manipulando. Lo bastante fuerte como para decirme que no. Ruby levantó la mirada. Dante sostuvo esa mirada. Ninguno habló por un instante. Entonces Ruby anotó la respuesta. Sofía escondió una sonrisa detrás de su taza. El cambio más extraño no fueron los criterios de Dante. Fue lo que ocurría después de cada presentación. Al principio, sus evaluaciones duraban 15 minutos. Luego 30. Luego 1 hora. Pronto, Dante parecía dedicar menos tiempo a hablar de las mujeres que había conocido, y más a hablar de por qué las personas se comportaban como se comportaban.
Ruby descubrió que, bajo su desconfianza, había un hábito casi implacable de observación. Dante descubrió que Ruby podía leer una sala sin necesidad de dominarla. Ella le explicó la diferencia entre atracción y compatibilidad, entre ser necesitado y ser amado, entre que alguien respete el poder y que alguien simplemente le tema. Él escuchó. Escuchó de verdad. Lo que Ruby consideraba, en privado, su avance más notable. Entonces sus preguntas cambiaron. ¿Por qué se hizo casamentera? Ruby levantó la vista. Eso no tiene nada que ver con su compatibilidad. Usted me hace preguntas personales constantemente. Me pagan por eso. Yo puedo pagarle más. No. Una sonrisa apenas visible tocó los labios de Dante. Ahí está. Eso. ¿Qué? Usted dice no con mucha facilidad. Años de práctica. La mayoría de las personas no lo hacen. La mayoría de las personas probablemente saben quién es usted antes de criticar su personalidad frente a su familia. Eso le arrancó otra risa poco común. A Ruby le gustó ese sonido más de lo debido. Volvió de inmediato a sus notas. Dante no. Empezó a notar cosas que antes había clasificado solo como competencia profesional. La forma en que el humor de Ruby aparecía sin exigir atención. La forma en que ella recordaba los nombres de los empleados. La forma en que nunca se empequeñecía al entrar en salas diseñadas para recordarle a todos quién tenía el poder. Y, cada vez más, notaba a la mujer misma. Su rostro expresivo. Su ternura. La seguridad con la que ocupaba espacio sin disculparse por ello. Pero la atracción, para Dante, era algo conocido. La admiración no. Eso era lo que lo desestabilizaba. En su siguiente reunión, descartó a otra candidata después de apenas 20 minutos de conversación. Ruby cerró su libreta. Ya ni siquiera lo intenta. Lo intenté. Se pasó toda la cena evaluando si ella era sincera con lo que decía. No lo era. No se le puede sacar la sinceridad a alguien a base de interrogatorio. No la interrogué. Le pregunté a su asistente después. Eso fue verificación. Ruby lo miró fijamente. Usted es agotador y, sin embargo, sigue aquí, contractualmente. Algo cambió en la expresión de Dante. Solo contractualmente. Ruby sintió que la pregunta caía en un lugar donde no tenía derecho profesional a caer. Se puso de pie y recogió sus papeles. Soy la casamentera, Dante. Los ojos de él la siguieron a ella, no a la candidata. Ruby se fue antes de que él pudiera responder. Esa noche, más tarde, Ruby repasó sola los criterios actualizados de Dante. Independiente, segura de sí misma, compasiva, indiferente a la riqueza, cómoda desafiándolo, amable sin importar el estatus, capaz de reconocer la manipulación. Lo bastante fuerte como para no temerle a su reputación. Ruby leyó la lista 2 veces. Entonces frunció el ceño. Había algo extrañamente familiar en la mujer que Dante seguía describiendo. Cerró el archivo antes de permitirse considerar exactamente por qué. Ruby nunca imaginó que Michael Grant se volvería relevante para el problema Dante Valente. Michael había sido cliente de su agencia tiempo atrás, un arquitecto exitoso cuya relación anterior había terminado amistosamente meses antes. Era inteligente, relajado, sobre todo, ya no le pagaba a Ruby para que le buscara otra mujer. Se encontraron por casualidad después de una de las reuniones de Ruby con Dante. Michael sonrió al verla. ¿Sabes? Eventualmente alguien debería emparejar a la casamentera. Ruby rió. Sería una pésima clienta. Lo dudo. Dante entró justo a tiempo para escuchar exactamente eso. Su atención se movió de Ruby a Michael. Y luego regresó. Ruby reconoció esa mirada de inmediato. No porque Dante pareciera enojado, sino porque parecía interesado en Michael con la misma intensidad que normalmente reservaba para información que consideraba potencialmente peligrosa. Se hicieron las presentaciones. Dante fue perfectamente cortés. Eso, de alguna manera, lo hizo peor. Más tarde, Ruby abrió el expediente de Dante para su reunión programada. Su próxima presentación es el jueves. ¿Cuánto tiempo fue Grant su cliente? Ruby levantó la vista. ¿Perdón? Michael Grant. ¿Sabe a quién me refiero? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Curiosidad profesional. Ruby bajó lentamente su bolígrafo. ¿Su profesión o la mía? Silencio. Ruby casi sonrió. Dante cambió de estrategia. ¿Es éticamente permitido que una casamentera salga con antiguos clientes? Las cejas de ella se levantaron.
Esa es una pregunta inusualmente específica. Es una pregunta razonable. No tiene absolutamente nada que ver con encontrarle pareja a usted. Eso depende. ¿De qué? Dante pareció darse cuenta de que ninguna respuesta lo ayudaría. Ruby observó a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos retirarse al silencio antes que admitir que estaba celoso. Fue profundamente entretenido. Ella volvió a sus notas. Michael ya no es cliente activo. No hay ningún conflicto ético. La mandíbula de Dante se tensó casi imperceptiblemente. Ruby lo notó. Por supuesto que lo notó. ¿Cuándo va a verlo de nuevo? Eso fue suficiente. Ruby cerró el archivo. Dante. ¿Qué? Usted en este momento está rechazando a mujeres que yo misma selecciono para usted. Porque son incompatibles. Y ahora está investigando si a mí se me permite salir con alguien más. No estoy investigando. Hizo 3 preguntas en menos de un minuto. Eso es conversación. No. Conversación es lo que la gente normal hace antes de mandar a pedir una investigación de antecedentes. Su expresión reveló que esa posibilidad, de hecho, se le había ocurrido. Ruby levantó un dedo de advertencia. No investigue a Michael. No he dicho que lo haría. No hacía falta que lo dijera. Dante se recostó, controlado otra vez. Simplemente me pregunto si es apto. ¿Apto para quién? Otro silencio. Ruby lo miró fijamente. Algo cambió. Hasta ese momento, el interés creciente de Dante había sido fácil de justificar. Las reuniones largas eran parte del encargo. Las preguntas personales podían ser simple curiosidad. La forma en que la observaba podía ser, sencillamente, la forma en que Dante observaba a todo el mundo. Pero esto eran celos. Y la contradicción resultaba casi absurda. A Ruby le pagaban para encontrarle a Dante otra mujer. Dante rechazaba a esas mujeres una por una. Y sin embargo, en el instante en que otro hombre mostraba interés por Ruby, de pronto la compatibilidad se volvía un asunto urgente. Debió parecerle simplemente gracioso. En cambio, una calidez inesperada recorrió su pecho. Eso era mucho más peligroso. Ruby volvió a abrir el archivo. Jueves, 7 de la noche, su próxima cita. Dante lucía insatisfecho. Está cambiando de tema. Estoy haciendo mi trabajo. Y Michael no es asunto suyo. La mirada de Dante sostuvo la de ella. Por primera vez, Ruby no necesitó años de experiencia como casamentera para interpretar lo que veía ahí. El problema ya no era si Dante Valente podía llegar a querer a alguien. El problema empezaba a parecerse peligrosamente a que ya la quería. Y ninguno de los dos había decidido qué hacer al respecto. Isabella Marchesi fue la primera mujer que Ruby le presentó a Dante que no le dejó nada que criticar. Tenía 37 años, era inteligente, elegante, y había nacido en un mundo donde los hombres poderosos no la intimidaban. Entendía la riqueza sin idolatrarla. Entendía la influencia sin fingir que no importaba. Podía discrepar sin generar conflicto solo para demostrar fortaleza. Sobre el papel, era casi exactamente lo que Dante había pedido. Peor aún, en persona, funcionaba. Su primer encuentro duró casi 3 horas. Dante no se marchó antes de tiempo. No le envió a Ruby ni un solo mensaje de irritación. Y después, cuando Ruby le pidió su evaluación, él le dio la respuesta que ella había pasado semanas tratando de obtener. No tengo objeción en volver a verla. Ruby debió sentirse triunfante. En cambio, algo dentro de ella se hundió. Lo disimuló con profesionalismo. Bien. Dante la estudió. ¿Eso es todo? ¿Qué quiere? ¿Confeti? Se ha pasado semanas insistiendo en que soy imposible. Dije difícil. Usted dijo imposible de enamorar. Técnicamente, dije que no le presentaría a nadie de mi agencia. Isabella fue reclutada específicamente después de reevaluar sus criterios. ¿Y ahora? Ruby cerró el archivo. Ahora creo que debería ver hasta dónde llega esto. A partir de entonces, empezó a marcharse antes de sus reuniones. Dejó de quedarse cuando la conversación se alejaba del tema de las citas. Cuando Dante hacía preguntas personales, ella lo redirigía. Cuando él la miraba demasiado tiempo, ella fingía no notarlo. Dante lo notó todo. Isabella también. En una reunión social privada, días después, los 3 se encontraron en la misma conversación. Ruby explicaba algo sobre compatibilidad cuando Dante corrigió un detalle menor. Sin pensarlo, Ruby lo corrigió a él. El intercambio fue natural, familiar. Dante casi sonrió antes de que Ruby terminara la frase.
Isabella los observó. Después, se acercó a Ruby con calma. Creo que hay una pregunta que nadie quiere hacer. Ruby ya lo sabía. La voz de Isabella se mantuvo serena. ¿Sigue siendo capaz de ser objetiva respecto a Dante? La sala pareció volverse más silenciosa de lo que realmente estaba. Ruby pudo haberlo negado. En cambio, dijo. ¿Por qué pregunta eso? Porque usted sabe cuando él está irritado antes de que hable. Él busca su reacción cuando alguien dice algo que le parece gracioso. Y esta noche usted ha evitado mirarlo cada vez que él me mira a mí. Ruby sintió el peso de esa acusación, precisamente porque no era cruel. Era observadora. Isabella continuó. A usted le pagan para ayudarlo a elegir pareja. Dante se había acercado lo suficiente como para escuchar. ¿Isabella? No, dijo Ruby en voz baja. Dante se detuvo. Ruby no iba a permitir que el poder de él la salvara de una pregunta que ella misma debía responder. Isabella la miró directamente. Si usted ha desarrollado sentimientos por su cliente, ¿cómo puedo confiar yo, o cualquier mujer que usted presente, en que el proceso sigue siendo neutral? Ahí estaba. No era humillación, ni celos disfrazados de crueldad. Era una pregunta ética. Y Ruby conocía la respuesta. Había sentido celos cuando Dante aceptó una segunda cita con Isabella. Se había distanciado porque ver que el encargo tenía éxito, de pronto, dolía. Eso significaba que algo había cambiado. Ruby miró a Dante. Por primera vez, no intentó leerlo. No puedo. La expresión de él se endureció. Ruby. Mi neutralidad se ha visto comprometida. Entonces el arreglo cambia. No. Era la misma palabra que ella le había dicho desde el principio. Solo que esta vez, decirla dolía. Ruby se volvió hacia Isabella. Tiene razón en cuestionarlo. Luego volvió a mirar a Dante. Renuncio. No. Usted no puede rechazar mi renuncia. Puedo terminar el contrato. Excelente. Entonces estamos de acuerdo. La mandíbula de él se tensó. No lo estamos. Ruby se obligó a mantenerse firme. Si usted elige a Isabella, debe ser porque quiere a Isabella. Si elige a alguien más, debe ser porque quiere a alguien más. No porque la mujer que lo asesora se haya involucrado emocionalmente con el resultado. Dante la miró fijamente. ¿Y si no quiero que te vayas? La pregunta casi quebró su determinación. Ruby tomó su bolso. Por eso mismo tengo que irme. Se marchó antes de que él pudiera convertir el momento en algo más fácil. No le pidió que la siguiera. No le pidió que eligiera. Por primera vez desde que comenzó el desafío, Dante Valente era completamente libre de decidir qué quería. Y Ruby ya no estaba ahí para ayudarlo a averiguarlo. Sin Ruby, nada impedía que Dante buscara a Isabella. Esa era la conclusión lógica. Isabella era inteligente, serena, socialmente impecable, y se sentía completamente cómoda en su mundo. Entendía las obligaciones que su apellido conllevaba. Jamás se vería abrumada por las alas que él pisaba ni por el poder que lo rodeaba. Sobre el papel, seguía siendo la mejor opción que Ruby había encontrado. Y ese era, precisamente, el problema. A Dante ya no le importaba lo que funcionara sobre el papel. Ruby había pasado 30 días enseñándole eso. Lo había obligado a responder preguntas que antes descartaba como irrelevantes. ¿Qué valoraba cuando se le quitaba el dinero de por medio? ¿Quién podía contradecirlo sin convertir el desacuerdo en una competencia? ¿Qué clase de mujer podía reconocer su control sin someterse a él? ¿Quién trataría a un mesero con la misma dignidad que a un multimillonario? ¿Quién podía ver exactamente lo que significaba su apellido y aún así hablarle al hombre que lo llevaba? Todas las respuestas llevaban al mismo lugar. No porque Ruby se hubiera moldeado a propósito para encajar en sus criterios, sino porque los criterios de él habían cambiado a medida que la conocía. O quizás, pensó Dante, finalmente se habían vuelto honestos. Terminó por completo el arreglo de las citas. No insultó a Isabella ni inventó ningún defecto para justificar su rechazo. Nunca fuiste tú el problema, le dijo. Isabella entendió antes de que él dijera nada más. No, respondió. Creo que no lo era. No hubo venganza ni humillación. Solo el reconocimiento de que la compatibilidad no era lo mismo que la elección. Entonces Dante fue a buscar a Ruby. Solo. Sin caravana de autos negros llenando la calle. Sin regalo costoso. Sin ninguna oferta disfrazada de orden. Ruby levantó la vista desde su escritorio cuando él entró en la agencia. Su expresión se volvió inmediatamente cautelosa. Si vino a convencerme de volver,
La respuesta es no. No vine por eso. Eso la detuvo. Dante se paró frente a la mujer que, alguna vez, se había sentado frente a él con una libreta y le había dicho, sin dudarlo, que no era apto para ninguna de las mujeres que ella representaba. Lo logró. Ruby frunció el ceño. ¿Con Isabella? No. Algo en su voz hizo que ella se quedara quieta. Usted dijo que podía encontrarme una mujer que yo realmente quisiera volver a ver. Ruby no dijo nada. Lo hizo. La comprensión llegó lentamente, seguida de inmediato por la resistencia. Dante. La mujer que discutía cada respuesta que yo le daba. Ruby lo miró fijamente. La mujer que se negó a darme expedientes que no tenía derecho a ver. Que me decía cuando era controlador. Que se reía de mí cuando lo merecía. Yo no me reí de usted. Lo hizo. Frecuentemente. Profesionalmente. La boca de él casi se curvó. La mujer que insistía en que no era candidata. El humor desapareció del rostro de Ruby. Durante varios segundos, ninguno se movió. Entonces Ruby hizo la pregunta que Dante debió haber esperado. ¿Me quiere porque lo desafié? Él guardó silencio. Porque si eso es todo esto, continuó ella, con el tiempo dejo de resultarle interesante. Con el tiempo, contradecirlo deja de ser fascinante y se vuelve inconveniente. Dante escuchó. Ruby se acercó un paso, no lo suficiente como para borrar la distancia entre ambos. Tengo un negocio, clientes, una vida que construí yo sola. No necesito que alguien llegue con más dinero del que yo podría gastar en 10 vidas y decida que puede mejorarla. Un mes antes, Dante habría respondido explicando todo lo que podía ofrecer: seguridad, recursos, acceso, protección. En cambio, entendió la pregunta detrás de sus palabras. ¿La amaría, o la absorbería? No quiero reemplazar tu vida. La expresión de Ruby se suavizó, aunque solo un poco. No quiero ser dueño de tu negocio, ni mudarte a un lugar más conveniente, ni decidir qué partes de tu vida tienen permiso de seguir existiendo. Difícil promesa para un hombre que quería investigaciones de antecedentes antes de una primera cita. He recibido críticas profesionales. A pesar de sí misma, Ruby sonrió. Dante dio un paso más. Pasé años asumiendo que necesitaba a alguien que encajara en mi vida. Hizo una pausa. Tú me enseñaste a preguntarme si yo podía encajar en la vida de alguien más. Eso la dejó en silencio. No necesito que te vuelvas parte de mi mundo, Ruby. Su voz seguía siendo firme, pero ya no había nada guardado en ella. Quiero permiso para volverme parte del tuyo. Ruby lo miró durante un largo momento. Luego exhaló suavemente. ¿Se da cuenta de que esto, técnicamente, es el peor resultado posible para mis estadísticas de éxito? ¿Por qué? Mi cliente rechazó a todas las mujeres que le presenté. La mirada de Dante sostuvo la de ella. No a todas. Ruby sonrió. Esta vez, cuando Dante extendió la mano, no lo hizo como si el consentimiento fuera algo inevitable. Esperó. Ruby miró su mano abierta, y luego puso la suya encima. Por primera vez desde que se conocieron, Dante Valente obtuvo exactamente lo que quería haciendo algo completamente nuevo para él. Preguntó, y esperó la respuesta. Meses después, Ruby Callahan seguía dirigiendo su agencia de citas exactamente igual que antes de que Dante Valente entrara en su vida. Su nombre seguía en la puerta. Sus clientes seguían siendo suyos. Y Dante había aprendido que amar a una mujer independiente no significaba reorganizar su vida hasta que encajara convenientemente dentro de la suya. Seguía siendo poderoso, controlador, y ocasionalmente imposible. Simplemente se había vuelto mejor reconociendo cuando el control no tenía lugar en la intimidad. Una tarde, Ruby estaba entrevistando a un nuevo cliente cuando Dante llegó sin avisar. El hombre frente a ella era rico, soltero, exitoso e innegablemente atractivo. Dante notó los 4 detalles de inmediato. Ruby notó que Dante los notaba. Cuando el cliente se fue, Dante observó la puerta cerrarse. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar con él? Ruby levantó la vista, despacio. Dante. Es una pregunta razonable. También lo fue preguntar si Michael Grant tenía antecedentes penales. Nunca pregunté eso. Lo consideró. Silencio. Ruby sonrió. ¿Entiendes que ser casamentera me obliga a hablar con hombres solteros? Lo entiendo. ¿Y? No me gusta. Ruby rió. Meses atrás, esa respuesta habría iniciado una discusión. Ahora, Dante simplemente lo admitía. El progreso llegaba en formas extrañas. Ruby tomó una libreta muy conocida.
¿Quiere que le haga otra evaluación de compatibilidad? La expresión de Dante cambió al instante. No. ¿Está seguro? ¿Podría actualizar su evaluación? Absolutamente no. Ruby rió con más ganas. 30 días antes, había declarado que Dante Valente no era apto para ninguna mujer de su agencia. Técnicamente, había tenido razón. Él nunca eligió a ninguna de ellas. Eligió a la única mujer que jamás había estado en la lista. Y Ruby, la mujer que había pasado años encontrándole el amor a todos los demás, finalmente entendió que no había fracasado en el encargo más difícil de su carrera. Simplemente había malentendido quién era, en realidad, la pareja que debía encontrar.